Vamos a entrar a un modo de presentación. Ok, 6 segundos. Este estaba bastante sencillo. Y la respuesta era B, pero vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un adverbio de modo? Rápidamente, muy bien. La tercera pregunta, ¿qué tipo de adverbio mm, responde a la pregunta cuándo? Ok, 17 segundos y vamos a pasar a la siguiente. De tiempo, si esta vez la mayoría respondió bien. Gracias. La cuarta es señala el pronombre personal de la tercera persona en singular. No hagan caso a la primera, obviamente, por favor, se repitió la pregunta. Está entre las opciones de la A a la E. Tú, él, nosotros, vosotros o ella. Y pronombre personal, por si acaso todavía no. Aquí nos ponen Marlene. Tiene que revisar un poquito eso. La mayoría puso él, que es la B, y es correcto. Ella, por si acaso, no es el pronombre personal en tercera persona en singular. La quinta, ¿cuál de los siguientes es un pronombre relativo? ¿Quién, este, ella, mucho y sí?
Ok. La mayoría respondió quién, muy bien. Y la respuesta es esa. La sexta pregunta, ¿qué pronombre es interrogativo de estos? ¿Quién, él, nosotros, ese, alguno? Este está bastante fácil. Sí. Ujú. Esta está sencilla. Y vamos a esperar que termine los 8 segundos. Sí, esta ya no la podían fallar. La séptima, ¿cuál es un adverbio de negación? Ujú. Ok, 8 segundos. Nunca. También debería ser todos. La octava, ¿qué pronombre sustituye a un sustantivo para evitar su repetición? ¿Es un adjetivo? ¿Es un pronombre determinante? ¿Un pronombre nada más? ¿Es un verbo? ¿Es un adverbio? Y esta también está sencilla. Es un pronombre nada más. La novena, ¿cuál de estas palabras es un adverbio de cantidad? Este igual está bastante fácil. Ujú. Ok, poco, sí, no debieron haber fallado. Y la última, ¿cuál es la función de los pronombres demostrativos? Indicar un lugar, señalar o identificar un sustantivo, negar una oración, modificar el verbo o expresar una duda.
Ujú. Ok, es indicar un lugar. Y María, no sé quién, Aruni y, bueno, María es la que tuvo 9 de 10, Aruni y Dania y Yajaida y Yumar 8 de 10, ¿ok? El lunes, por favor, no se olviden, vamos a utilizar toda esta aplicación para hacer el simulacro durante toda la clase de todo lo que es sobre la parte del manual de gramática. Por favor, incluyan o vean la manera, el lunes sí les voy a pasar como unos 20 minutos antes el acceso. Cuando accedan, obviamente, a la plataforma, no les aparece nada, simplemente es como una pantalla en blanco donde tienen que esperar un momento, ¿sí? El lunes sí les voy a agradecer que todos puedan ingresar al simulacro, porque si me ponen las respuestas aquí en el chat, desvirtúa un poco, ya que los otros, justamente, las otras personas también pueden ver y pueden dudar, pueden dejarse llevar igual por sus respuestas, etcétera. Entonces, lo ideal es siempre que sea a través de la aplicación. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a ver plenamente lo que es el tema del verbo. En un momento, esto lo voy a cerrar. Y esta es una lección bastante larga. En los apuntes que les voy a compartir junto con las actividades y las preguntas estoy incluyendo algunas tablas precisamente que sean como resúmenes. Por ejemplo, comparativos entre los verboides, cómo son sus características, sus terminaciones, etcétera. La clasificación sintáctica que nos da el manual y una clasificación semántica también, además de un cuadro resumen sobre los modos y tiempos verbales que tenemos en el español, que quizás es la parte más compleja, porque normalmente no hablamos así, ¿no? No decimos, qué sé yo, dame el pretérito imperfecto o no hablamos de esa manera, simplemente utilizamos los verbos y muy rara vez realmente cuando hacemos un análisis muy minucioso es que nos ponemos a ver qué tiempo es y en qué modo está específicamente, ¿no? De otra manera, los que sí enseñan lenguaje, obviamente sí tienen que saber estas cosas mejor, pero créame que como personas normales, como les digo, rara vez estamos diciendo, uy, voy a escribir una oración en pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Eso casi nunca se da. Simplemente elegimos un tiempo de narración, una persona, si va a ser en tercera persona, etcétera, y simplemente empezamos es un ejercicio ya normal que tenemos para hacer las conjugaciones de los verbos, ¿no? Por ello es que es un poco complicado, al menos a veces repasar y nuevamente memorizar los tiempos, sobre todo, ¿no? O las clasificaciones en este caso, ¿no? Al final de esta clase hay que identificar los verbos, reconocer las formas no personales, los verboides, y distinguir entre verbos regulares o irregulares. Y también vamos a ver la otra parte del capítulo del verbo o de la parte del verbo, ¿no? Los verbos son justamente las palabras o acciones o estados o procesos y son justamente el núcleo en un predicado o en una oración. Estos van a poderse conjugar, lo que significa que tienen un modo, un tiempo, un aspecto, están relacionadas a la persona, al número también y también al género en algunos casos, ¿no? Esta es su principal complejidad porque, como les digo, tienen que articular un montón de elementos en la oración y es precisamente lo que, por eso se llama también el núcleo, porque es lo que nos indica el sentido de qué es lo que se está acción, qué efecto está pasando, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos. Uno de acción, ella corre por el parque. Uno de estado, Juan está contento. Uno de proceso, la planta creció rápidamente, ¿no? El verbo siempre por modelo siempre más sencillo es el amar. Yo amo y justamente
es un verbo regular que nos permite también identificar las distintas maneras de conjugar los verbos regulares, ¿no? En la primera parte, el texto cubre el tema de los verboides o las formas no personales, que son justamente el infinitivo, el gerundio y el participio. Y estas formas no personales o verboides son precisamente las que carecen rasgos de persona y número, son como más amplios en su empleo. En cambio, los otros verbos sí son precisos en cuanto a persona, si es una, si son en plural o también cuántas personas, ¿no? Y entre estos, la forma no personal, el infinitivo, es justamente el nombre del verbo, ¿no? Va a terminar en ar, er, ir, amar, temer, partir, y funciona tanto como verbo o como un sustantivo también, ya que hay que tener un poco de cuidado. Como un sustantivo va a ser, por ejemplo, comer es indispensable para la salud y comer actúa justamente como el sujeto de la oración. No es necesariamente solo el núcleo, la acción como tal, sino es un sujeto como tal. Y otro ejemplo como sustantivo, por ejemplo, sería todos lo miraban sin haber entendido. Haber entendido es el término de la preposición sin, comportándose como un sustantivo, ¿no? Entonces, haber entendido es básicamente un sustantivo. Otro ejemplo, pero esta vez sí como verbo, aquí ya viene, por ejemplo, y nos refiere a comer verduras diariamente es bueno para la salud, ¿no? El infinitivo, justamente comer, tiene el objeto directo, que son las verduras, y un complemento circunstancial diariamente, ¿no? Entonces, puede estar como sustantivo y como verbo, el infinitivo. El gerundio nos va a expresar una acción en curso, justamente que termina en ado o huyendo, que es lo más común, y se va a comportar como un adverbio y como un verbo también, ¿no? Entonces, aquí tiene una función dual. Puede ser como un adverbio, en este caso, por ejemplo, Dédalo escapó volando, es un complemento circunstancial en este caso. Volando justamente es el gerundio y el verbo principal en este caso es escapó, ¿no? Y como una construcción como verbo sería vi al jardinero regando las rosas, ¿no? El gerundio de regando es regando en este caso y tiene como objeto directo a las rosas, ¿no? Entonces ahí nos está demostrando que en este caso este verbo en gerundio sí está actuando como un verbo y no como un adverbio como en el anterior caso. El participio va a indicar una acción terminada, por lo tanto sus terminaciones son ado, ido, y, por ejemplo, amando o temido, y va a funcionar como adjetivo o como verbo. Entonces esa es la otra diferencia. Va a concordar con el género y número, con el género y número del sustantivo que está modificando, ¿no? Como adjetivo, por ejemplo, y modificador directo, en la esquina hay una casa abandonada, ¿no? Entonces, abandonada describe la casa y concuerda justamente con el género y número, ¿no? Dice abandonadas, y en este caso es la casa, ¿no? Entonces no dice abandonado, ¿no? Y como adjetivo, en este caso va a ir como un predicativo, después del accidente, María quedó impresionada, ¿no? Entonces, impresionada viene a ser justamente un adjetivo que describe el estado de María y está funcionando como un predicativo en esta oración, ¿no? Algunos principios irregulares que hay que recordar, existen algunos participios irregulares que no siguen el modelo del ado y el ido, sino que se usan como sufijos, como to, so, cho, por ejemplo, abierto, muerto, visto, impreso, dicho y hecho. Entonces, esos hay que recordarlos igual y siempre hacer el análisis de cómo qué está funcionando en la oración, como adjetivo o como un verbo. Y en el otro caso, recordemos el gerundio es como adverbio o verbo. Aquí está la otra clasificación, que son verbos regulares o irregulares, que esta es creo la que más se nos queda en la cabeza cuando lo aprendemos en colegio, porque sabemos facilito, los verbos regulares son que, que las conjugaciones son bastante sencillas y al contrario, los verbos irregulares son los que nos causan justamente estos tropiezos de no saber cómo se dice en pasado, cómo se dice en pretérito perfecto, etcétera, ¿no?
Todos los verbos van a estar compuestos por dos partes, uno que es la base, su raíz o lexema, como habíamos visto hace un momento, y la desinencia. La desinencia es la parte que acompaña justamente esta raíz, ¿no? La raíz va a ser la parte que lleva el significado del verbo y la desinencia es la parte que indica los rasgos gramaticales, el tiempo, el modo, la persona y el número. Los verbos regulares siempre van a mantener la raíz igual en un modo infinitivo, hemos mencionado, y su desinencia son los que siguen los modelos de conjugación. Por eso son fáciles de aprender, por eso son fáciles también de conjugar, ¿no? Los modelos en primera conjugación son ar, amar, en segunda conjugación son temer, en tercera conjugación son ir, partir, ¿no? Entonces, el verbo regular amar en presente del modo indicativo es yo amo, tú amas, él ama. Y esas reglas casi siempre se mantienen, bueno, se mantienen para los verbos regulares. Am, la raíz es am, en este caso, en los tres casos, y permanece constante en todas las personas, y las desinencias o, as y a siguen justamente un patrón también regular, ¿no? Para verbos regulares. Los verbos irregulares son justamente los que en la conjugación varían la raíz y por eso nos causan mucha confusión. La desinencia también puede variar o, aún peor, varían los dos, ¿no? Y hay un ejemplo de irregularidad solo de la raíz. Este es un caso de diptongación, donde el verbo cerrar en el presente, en el modo indicativo, es yo cierro, tú cierras, él cierra, ¿no? Y aquí ya hay una variación. La raíz original de es cerrar, por tanto, la raíz es ser, pero cambia a cierra. Entonces, de ser a cier, y obviamente va a mostrar la irregularidad en la diptongación, ¿no? Que es esta, la del principio. Ya no es ser, sino es cier. Hay un diptongo. Una irregularidad en la raíz, por ejemplo, sería el verbo traducir. Traduje, tradujiste, él tradujo, ¿no? La raíz es duc, en realidad, pero cambia a duj, ¿no? Es una variación consonántica. Y hay una correlación también entre las irregularidades, perdón, un poquito, donde justamente las irregularidades van a presentarse en grupos de tiempos verbales relacionados, ¿no? Esto quiere decir que si un verbo es irregular en el presente indicativo, también lo va a hacer en el presente del subjuntivo y del imperativo, ¿no? Entonces no es que solo es irregular en un tiempo, sino tiene am, una extensión en los distintos tiempos del el mismo modo. Tenemos también la clasificación sintáctica de verbos. Aquí estamos entrando en una tercera manera de clasificar los verbos. Y se van a clasificar sintácticamente según los complementos que seleccionan, ¿no? Tenemos verbos transitivos, por ejemplo, que son los que seleccionan un objeto directo para completar su sentido. El ejemplo es tiré la pelota al jardín, la pelota es el objeto directo y el verbo es tirar, ¿no? Requiere siempre un objeto donde recaiga la acción, entonces por eso son transitivos. Tenemos también los intransitivos, son los que no se seleccionan, perdón, los que no seleccionan una frase nominal con función de objeto directo, ¿no? Cuando decimos vivieron en París, el verbo es vivir y tiene un sentido completo por sí mismo y no requiere necesariamente un objeto directo, ¿no? En este caso pudiera ser ellos, mis tíos, qué sé yo, pero no estoy especificando, pero aún así esta oración tiene ya un sentido, ¿no? Y también tenemos los verbos copulativos o atributivos, cuya función es la de unir un sujeto con un atributo. Los principales verbos copulativos son ser y estar. Estos son los que causan también un dolor de cabeza al hacer traducciones en otros idiomas, porque ser y estar, por ejemplo, es muy distinto a la construcción en inglés y en alemán también, que son otros dos idiomas que manejo. No es la misma connotación, no se utiliza de esta manera. Ser y estar, por ese caso, sí hay en alemán, pero no en todas las construcciones, solo hay en el gerundio y en el
activo, me parece que es, pero no es en todas las construcciones también. Entonces tenemos, por ejemplo, Juan es un excelente cirujano, donde el verbo es Juan, perdón, es en este caso, y el sujeto es Juan con un atributo. El atributo es que estamos mencionando que es un excelente cirujano. ¿En cuál está Marlene? Porque estoy en la de verbos intransitivos, por si acaso. Puede ser que se haya quedado atrás su internet. Sí, un poquito puede estar atrasado el internet. Hoy día no he podido grabar la clase directamente en YouTube, pero sí se está grabando. Entonces, al finalizar la clase, van a tener que esperar hasta que termine de bajar el video y les va a ser subido igual al YouTube y se les va a compartir por si acaso el enlace igual. ¿Ok? Ok, finalmente en esta clasificación tenemos los verbos auxiliares que nos sirven para formar justamente los tiempos compuestos de la conjugación o las perifrasis verbales, ¿no? El verbo auxiliar más común es haber y en el ejemplo estamos viendo que es habían llegado los invitados, ¿no? Donde habían es el auxiliar y que junto con llegado nos da el tiempo pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Entonces, habían llegado los invitados. Ahorita más o menos vamos a ver qué quieren decir estos tiempos. También tenemos los modos verbales que se relacionan con la actitud del hablante al expresar la acción. Los modos principales son el indicativo, el subjetivo y el imperativo, ¿no? Cuando estamos hablando en modo indicativo, el que habla expresa una acción como algo real y objetivo en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro. Mañana cantaremos en el teatro, la acción se presenta como una realidad inminente, o sea, sabemos, es algo que va a suceder, muy probable llueva o haga sol, ¿no? Va a ocurrir con seguridad. Un modo subjuntivo es donde el hablante enuncia la acción con una fuerte carga subjetiva, percibiéndola como probable, deseada o irreal, a menudo aparecen oraciones subordinadas, ¿no? Ojalá saliera el sol mañana. Aquí en La Paz ya sale el sol, aunque haga frío, pero sale el sol. Y expresa un deseo del hablante, no una afirmación de la realidad. Puede ser que mañana no salga el sol, puede ser que mañana caiga una nevada, un granizo, y es simplemente un modo subjuntivo de expresar las ideas. Y un modo imperativo nos dice es la acción que se expresa en forma de mandato o ruego. El modo imperativo yo siempre lo recuerdo porque digo que es la manera como las mamás sobre todo se refieren a nosotros, ¿no? Sal de aquí, trae trae esa silla, barre aquí, etcétera, ¿no? Entonces es siempre una oración, es una orden directa, ¿no? En algunos casos, lastimosamente, también es la manera como se expresan los jefes o los directores, ¿no? Muchos directores no son tan tajantes, pero algunos sí. Ok. Entonces, los verbos van a ser el corazón de la oración, nos expresan acciones o estados y procesos cuando se conjugan. Y hasta aquí hemos visto lo que son los verboides, los regulares e irregulares y los modos verbales, ¿no? Ahora vamos a pasar a las clases de verbos y los aspectos sintácticos y semánticos. Entonces, en realidad estamos hablando de que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tipos de clasificar y de aprender este tipo de los verbos. Como les digo en sus apuntes, voy a tratar de incluir las 6 tablas para que puedan igual servirles como una repasada general y global. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los verbos defectivos, la clasificación sintáctica, la semántica y los modelos de conjugación. Los defectivos son los verbos que tienen una conjugación incompleta. Algunos casos comunes son verbos que solo se conjugan en personas con desinencia y, por ejemplo, abolir, garantir, aterir. Abolir, abolimos, de garantir, garantimos, y son verbos usados solo en tercera persona, ¿no? No son verbos que se usan en todas las personas, por eso también son defectivos, tienen un defecto, por así decirlo,
que no pueden ser utilizados en todas las personas o los modos, ¿no? Atañer, concernir, acontecer, incumbir, tienen un sujeto, no una persona, ¿no? Balbucir es otro de estos casos, no usa formas con CZ, balbucear, que diríamos. No es balbucir en este caso, sino es que se modifica a balbucear. Entonces, estos, si no los aprendemos correctamente, luego terminamos siempre hablando chueco o incorrectamente, ¿no? Sobre todo con verbos como abolir, balbucir, tal cual, o incumbir, ¿no? A veces obviamente lo utilizamos más como no es de mi incumbencia, como si fuera un adjetivo, pero no como un verbo. A veces deberíamos decir no me incumbe, pero como es un poco complicada la construcción, a veces preferimos recurrir a cualquier otra expresión, pero no esa, ¿no? Y balbucir, esto sucede mucho cuando hay bebés, obviamente, ellos están justamente ejecutando esta acción, entonces es a veces complejo hacer esta conjugación. Entonces, estos no son muchos verbos, son realmente poquitos, pero sí hay que identificarlos, ¿no? Son estos los defectuosos. Luego tenemos la clasificación sintáctica, que se clasifican según los complementos que van a seleccionar. Tenemos los transitivos, que hemos dicho, el verbo que transita o pasa del sujeto a un complemento que la recibe, a un objeto directo, ¿no? Entonces hemos dicho, tiré la pelota al jardín, puede usarse con o sin un objeto directo. Por ejemplo, sin un objeto directo simplemente sería comimos a las 12. ¿Quiénes? Pues nosotros, algo así, pero no hay un objeto directo, ¿no? O otros sí o sí van a requerir un objeto directo para complementar el contenido, ¿no? Relató un cuento, ¿no? No simplemente, si digo simplemente relató, no tiene sentido. Entonces relató un cuento, relató una mentira, que sí, tiene que tener su complemento. Para identificar justamente el objeto directo en estas situaciones hay que ver si se puede aplicar los pronombres, perdón, lo, la o los y las, ¿no? La arquitecta lo diseñó, los científicos la descubrieron, mi hermano lo escribió, ¿no? Si se puede aplicar entonces, es un verbo transitivo, básicamente. Luego tenemos los verbos intransitivos, que nos requieren un objeto directo para tener sentido completo. Lo que habíamos visto, vivieron en París, ocurrió un accidente y es crucial, obviamente, que los estudiantes entiendan este tema de lo transitivo e intransitivo, porque puede llevar otros complementos circunstanciales, ¿no? El avión aterrizó con suavidad. Entonces, con suavidad es un complemento que nos está indicando que no fue un aterrizaje forzoso, pues, en este caso, ¿no? Habíamos visto también los verbos copulativos o atributivos, que son el ser y el estar. Y cuando son atributivos, justamente son pieza clave, se pueden sustituir por el pronombre, donde obviamente no es invariable el género y el número, ¿no? La película lo fue, podemos decir. En cuanto a la clasificación sintáctica de verbos auxiliares, auxilian otro verbo en forma no personal, entonces están en infinitivo, gerundio o participio, para formas y tiempos compuestos o perífrasis verbales, ¿no? Piden siempre un significado original. Yo no he dicho nada, todavía. Este es en un tiempo compuesto, el auxiliar haber más un participio, ¿no? He y dicho, ¿no? Debes terminar la tarea antes de salir. Esta es una perífrasis verbal donde el auxiliar, en este caso deber, tiene un infinitivo, ¿no? Terminar. Mis amigos están esperando en la puerta, ¿no? La perífrasis verbal. Luego tenemos el verbo auxiliar estar. Mis amigos están. Y el gerundio esperando, ¿no? Entonces, estos sí son como más complejos. Ahorita vamos a ver específicamente y recordar qué es la perífrasis verbal. Y finalmente tenemos los verbos pronominales. Se conjugan siempre con un pronombre átono. Me, te, se, nos, as, os, perdón. Y ayer justamente estábamos viendo los pronombres átonos y van a concordar en persona y número con el sujeto, ¿no? El pronombre se refiere al sujeto en este caso. Ejemplos divididos por subtipo pueden ser los inherentes. El pronombre es obligatorio, forma parte del verbo, ¿no? Los niños se jactan de sus travesuras
No existe el verbo jactar por sí solos. Es básicamente en este caso reflexivo. Te atreves a saltar no es lo mismo que atrever a alguien. Casi no atrevemos a nadie. Siempre está relacionado a un pronombre precisamente, ¿no? Y tenemos los pronominales reflexivos, donde el sujeto realiza y recibe la acción. El pronombre funciona como objeto directo o objeto indirecto. Ya me he visto rápidamente, yo me he visto rápidamente, perdón, por la mañana, ¿no? Entonces el objeto directo es visto a mí mismo. Y en el caso de ella se lava las manos antes de comer, el objeto indirecto es lava las manos a sí misma. También tenemos los pronominales recíprocos, que es una acción que es intercambiada entre los miembros de un sujeto plural. Los dos hermanos se pelean constantemente, pelean el uno con el otro, hay esa reciprocidad. Y mis padres se escriben correos todos los días, se escriben uno al otro, ¿no? Finalmente tenemos los pronominales cuasi reflexivos, donde el pronombre no es ni objeto directo ni indirecto, e indican una acción que sucede en el sujeto y la experimenta de forma no voluntaria o como un proceso interno. Aquí sí tiene que ver mucho el tema de emociones o hasta lo espiritual y filosófico, ¿no? Mi abuelo se emocionó con la sorpresa, no es ni objeto directo ni indirecto y es realmente un proceso muy interno, ¿no? La puerta se abrió de golpe, tampoco es directo o indirecto y, bueno, la puerta es un objeto que está realizando precisamente una acción involuntaria. Para diferenciar los reflexivos recíprocos de los cuasi reflejos, se puede usar el refuerzo a mí mismo, mutuamente, el uno al otro, ¿no? Si el refuerzo tiene sentido, entonces es reflexivo o recíproco. Si no tiene, es cuasi reflexivo o inherente, ¿no? Mi abuelo se emocionó a sí mismo. Suena raro. Mi abuelo se emocionó, pero no a sí mismo. Entonces, por eso es un cuasi reflejo. Bien, la nota parte sobre la perífrasis, porque esto lo van a necesitar sobre todo para la parte de razonamiento verbal. Es justamente la expresión formada por dos o más palabras que juntas funcionan como si fueran una sola idea o acción. Aquí se los tengo que corregir esto. En español se usa mucho en los verbos, ¿no? Una perífrasis verbal es cuando combinamos dos verbos, a veces con una preposición o conjunción, para expresar una acción de manera más precisa o con un matiz especial. Por ejemplo, en vez de decir solo comer, decimos voy a comer, para indicar que la acción sucederá pronto. Si solo tienes harina, no puedes hacer solo pan, necesitas mezclarla con agua y levadura. En la perífrasis, dos verbos se unen para expresar una idea más completa. Voy a estudiar. Aquí voy a más estudiar juntos significan que la acción de estudiar ocurrirá en el futuro cercano. Está lloviendo, está más lloviendo, indica que la acción de llover está ocurriendo ahora mismo. Tengo que hacer la tarea, tengo que más hacer expresa justamente una obligación y no solo la acción de hacer la tarea. Si mal no recuerdo, ya estamos en la última clasificación, la semántica, es decir, por el grupo. Y aquí tenemos los télicos y los atélicos. Los verbos télicos suponen una culminación o un fin. Aquí yo asociaría la raíz griega de télicos como que tiene un fin. Por ejemplo, llegar, descubrir, despertarse tienen un fin. No es que no me despierto constant o prolongadamente durante todo el día, sino es que me despierto en un periodo relativamente corto, aunque muchos jóvenes se despiertan en horas a veces, pero no dura todo el día, ¿no? Entonces es algo que tiene fin. Y los atélicos se extienden, se entienden en su estado resultante que forma parte de su significado, ¿no? Amar, tener, dormir, justamente son parte de su significado. Luego tenemos los verbos no durativos, los instantáneos y los durativos. Los no durativos justamente ejercen una acción que no insume tiempo, no tiene un inicio y un fin, el inicio y el fin coinciden, ¿no? En este caso, por ejemplo, reconocer, darse cuenta, morir, justamente tienen un periodo de tiempo que no es como extenso, sino es que realmente ocurre y ya. Y los durativos consisten justamente en procesos que se extienden a lo largo del tiempo, ¿no? Aprender, leer, cocinar. Entonces, esto también hay que, está en una tabla para que lo vayan viendo en una sola.
¿Qué es lo télico? Es justamente la acción cuando tiene un final definido, un objetivo o una meta clara. Es decir, la acción sola se va a considerar completa cuando se llega a ese final, ¿no? Algunos ejemplos son escribir una carta, la acción termina cuando la carta ya está escrita, ver una película, igual, cuando termina la película ya no se repite, construir una casa termina cuando la casa ya está terminada, ¿no? Es como correr una carrera, solo terminas cuando cruzas la meta, ¿no? Entonces, eso es lo télico. Y lo atélico es una acción cuando no tiene un final definido, puede continuar sin que haya una meta clara o un punto de cierre. Bailar, puedes bailar mucho tiempo, no hay un final fijo. Estudiar informática, puedes estudiar sin que haya un punto exacto donde culmine esta acción. Caminar por el parque, puedes caminar sin que haya un destino final, ¿no? Entonces es como caminar sin rumbo, puedes parar en cualquier momento y no hay una meta específica. Yo creo que esa es la diferencia más tajante entre télicos y atélicos, ¿no? Ya terminado la clasificación semántica, tenemos los verbos agentivos o dinámicos y los no agentivos, estáticos, ¿no? Agentivos, existe un agente que produce la acción. Caminar, estudiar, nacer, hay un agente que produce la acción. Y los no agentivos que carecen de un agente que produzca la acción. Ejemplo, estar, ser, tener. Las clases semánticas de los verbos por combinación de rasgos también puede ser como estados, atélicos, durativos, no agentivos, por ejemplo, tener, ser y estar. De actividades, atélicos, durativos y agentivos, correr, llorar. De realizaciones, pueden ser télicos, durativos y agentivos, ejemplo, construir y dibujar. Y una clase semántica sería los logros, que serían, en este caso, verbos télicos, no durativos y agentivos, ¿no? En ejemplo, explotar y encontrar. Y con ello es que también tenemos cambios en la modalidad de la acción. La modalidad de la acción puede alterarse según los complementos del verbo, ¿no? Nadar en el río es una situación de la actividad, es atélica, es durativa y es agentiva. Pero nadar hasta la rodilla hasta la orilla, perdón, es una situación de realización que es télica, es durativa, pero es agentiva también. Y aquí está la diferencia, ¿no? Tiene una meta hasta la orilla. En conclusión, el tipo de situación va a definirse por el verbo y sus complementos, no solo por el verbo. Y ya finalmente, repasando muy rápidamente el tema de conjugación verbal, que también, como les digo, lo estoy poniendo en una tabla para que lo puedan englobar. Los siguientes modelos que presenta el manual son estos. La primera conjugación, verbos que terminan en ar. La segunda conjugación, modelos terminados en er, temer. Tercera conjugación, verbos terminados en ir. El modelo es partir, formas personales, y hemos visto desde el inicio indicativo, subjuntivo, imperativo. Y las no personales, los verboides, infinitivo, gerundio y participio, perdón. El modo indicativo tiene el presente, amo, temo, parto, el pretérito perfecto compuesto, he amado, he temido, he partido, el pretérito imperfecto, amaba, temía, partía, el pretérito pluscuamperfecto, había amado, había temido, había partido. Y el pretérito perfecto simple, amé, temí, partí. Pretérito anterior, hube amado, hube temido, hube partido. En futuro simple tenemos amar, amaré, temeré, partiré. En futuro perfecto, habré amado, habré temido, habré partido. En condicional simple, amaría, temería, partiría. En condicional perfecto, habría amado, habría temido, habría partido, ¿no? Y en un modo subjuntivo, en el presente es amé, tema, parta, y el pretérito perfecto es haya amado, haya temido, haya partido. El modo subjuntivo en modo imperativo tiene el pretérito imperfecto, amará, amase, temiera o partiera. El pretérito pluscuamperfecto, hubiera, hubiese amado, hubiera o hubiese temido, hubiera o hubiese partido, ¿no? En futuro simple, amaré, temiere o partiere. En futuro perfecto, hubiere amado, hubiere temido, hubiere partido, ¿no? Y su modo imperativo es ama, ama tú, vos, amad, amen vosotros, ustedes, ¿no? Teme, teme, teme tú, vos, usted, teman, temed y teman vosotros, ¿no? Parte, partí, parta, vos, usted, partid, partan vosotros y ustedes, ¿no?
Entonces, todo es esto lo que engloba básicamente lo que les decía, el capítulo de verbo y como estaba mostrando, les voy a incluir las tablitas justamente para que puedan de una manera global. Las partes obviamente más pesadas son las de los verboides, los infinitivos, gerundios y participios. Y luego están obviamente la clasificación sintáctica de verbos. Y aquí están todos los que hemos visto hoy día. Los copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos, impersonales, pasivos. Y también por su clasificación semántica, ¿no? Transitivos, copulativos, ditransitivos, intransitivos puros, inacusativos, pronominales, télicos, atélicos, ¿no? Modos verbales, modos y tiempos verbales, el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, el condicional, y aquí están sus tiempos simples, sus tiempos compuestos. Entonces, me faltaba una tablita que ahorita mientras les explicaba lo vi. Esto les va a ir en los apuntes. A continuación de los apuntes van a estar las actividades que nos da el texto y el quiz sobre todo lo que es verbo. Y mañana estaríamos haciendo justamente el simulacro sobre verbo. Y nuevamente recordarles que el lunes haríamos, en vez de tener una clase de contenido, vamos a tener toda la clase de simulacro sobre todo lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido el pronombre, los adverbios, el, todo lo del verbo, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy del manual de gramática, ¿no? Entonces, mañana sábado terminamos la parte del manual de gramática y el lunes haríamos el simulacro porque es la parte quizás más pesada, ¿no? Entonces, tenemos 60 minutos. Voy a tratar de hacer 60 preguntas, pero entre lo que entran y se conectan y demás, entonces va a haber como una leve diferencia. Entonces, es muy probable que sean como 55 preguntas, ¿sí? Sí, justamente por eso les digo, estos documentos les voy a pasar ahorita que cierre la clase con la presentación, con sus actividades y con sus preguntas para que vayan repasando, ¿sí? Y otra cosa también, el lunes, por si acaso, como ayer hemos tenido simulacro, hoy día hemos tenido simulacro, mañana vamos a tener simulacro, el lunes, y ya tengo un banco de preguntas más extenso, no van a ser exactamente el mismo orden de respuestas, por si acaso, ¿no? Por si se están queriendo memorizar. Igual es medio difícil memorizarse más de 90 preguntas con sus respuestas, pero sí le voy a pedir justamente a la inteligencia artificial que me ayude a hacer como un reordenamiento de las respuestas o ponerle un grado. Me han pedido que sea lo más complicado que se pueda, entonces es muy probable que incluya estas preguntas que pueden tener más de una respuesta, donde dos opciones son justamente las respuestas, ¿ok? Sí, y nuevamente el lunes, por favor, les voy a recordar mañana también, el lunes todos tienen que ingresar a la aplicación, por favor, es esa de Slido que estoy utilizando para evitar que justamente aquí en el chat me pongan las respuestas, ¿no? O las que ustedes están intuyendo que son las respuestas y que más bien todos vayamos viendo con el... Voy a probar porque hace tiempo que no, o en realidad nunca lo he usado para test, el Kahoot. Sí puede ser simplemente uno que vaya pasando las preguntas y nos muestre los resultados hacia el final. Pero por lo visto, lo que he visto hasta ahora con ustedes, les conviene enterarse ese momento también la respuesta, ¿no? De todas maneras, las preguntas igual de lunes se las voy a pasar luego por escrito al final del simulacro de lunes, ¿ok? Entonces, recuerden eso, el lunes es puro simulacro de todo lo que abarca el manual de gramáticas, que es de la página 1 a la 55, ¿ok? Con esto, Dicen buenas tardes. y adelante. Puedo hacerle una pregunta sobre la aplicación. Dicen, no la sé usar muy bien, no sé si un poquito, por eso que no entro a responder a las preguntas como, o sea, yo lo que hago es después de los videos grabados, recién me lo descargo en mi computadora y comienzo a responderlas, ¿no? Igual que los ejercicios que mandó ayer. Y algunas me salieron, por cierto, eso más quería decirle, me salían en inglés Ah, algunas partes. O sea, usted, ¿no ves? perdón, se conecta desde su computadora. Eh, no, ahorita estoy desde el celular, Ya. pero ya lo descargué, me conecté en mi WhatsApp a la computadora y bueno, descargué a la
a mi computadora las prácticas que mandó usted y algunos ejercicios me salían con la mitad de la pregunta en inglés. No sé si es mi computadora, que mi Sí, traductor, no sé. a Pero veces lo puede puse el ser, traductor y la traduce toda. si Lo puse. están usando el Google Docs, por si acaso, puede ser que su traductor automático del navegador esté activado, entonces lo empieza a Ajá, traducir. En ya, ese caso, traten de desactivar, es una pestañita en realidad, que la deberían tener ya. visibles. Espérenme a ver si se los puedo mostrar cómo está en el mío. Am, y la La mitad de aplicación la para el pregunta lunes, salía. perdón, Ujú. para el lunes La- sí les agradecería, por favor, que puedan entrar desde sus computadoras, que va a ser más sencillo. En el ya. caso, bueno, hay algunos de ustedes que son mucho más expertos y obviamente Sí, para ustedes es muy fácil. yo no. Por eso quiero que me explique cómo usar esta aplicación. No entro por eso, pero escucho Sí, nomás. como le digo, el lunes esté unos 10 minutos antes de la hora de las 4 Ujú, con su computadora y con el celular. Y en la computadora puede abrir justamente el WhatsApp y de ahí voy a pasar la ya, dirección, el enlace de la página donde es el simulacro. Entonces, eso usted ya lo pega en otra ventanita y ahí ya le va a cargar justamente la página del simulacro. ya, ya les. Bueno, muchas gracias. El lunes Gracias. el simulacro es igual a las 4 vamos a empezar. Como les digo, vamos a tener que esperar un poquito hasta que la gente se conecte, pero es el mismo. Sí, para aquellos que definitivamente tienen problemas y esto no es simplemente algo solo para ustedes que viven alejados a las ciudades. Ayer yo tuve un problema con mi servicio, no me había dado cuenta hasta que algunos de ustedes me empezaron a mostrar y luego tuve el problema 3 horas. Entonces, los que no puedan entrar al simulacro, igual les voy a tratar de mandar, como les digo, las preguntas del lunes van a ser distintas en los órdenes y como entra de todo lo que estamos viendo de gramática entonces, se las mando durante igual, como unos 20 minutos antes de que empecemos la sesión y ustedes vayanlas respondiendo. No es necesario que se conecten a la aplicación si realmente no pueden. Y al final del simulacro, cuando ya hayamos acabado con todos, vamos a dar las respuestas. También les voy a pasar las respuestas, cosa que ustedes puedan corregir. Pero sí les agradecería que no hagan trampa, ¿no? Y que entren al simulacro a ver qué está respondiendo la mayoría, sino que durante el simulacro es justamente que ustedes estén respondiendo. Por eso les digo, pueden no estar conectados y cuando terminemos el simulacro, sí les paso las respuestas, entonces ahí ese momento ustedes verifican que también lo han realizado, qué tan bueno fue su desempeño, ¿ok? Entonces el lunes para los que tienen mala señal, no es necesario que se conecten, sino es que les voy a pasar como la versión en papel, en papel digital, ¿no? En un documento, en un PDF, ¿ok? Voy a tratar, voy a intentar, no les prometo, pero voy a intentar de hacerlo como un formulario donde ustedes puedan ir marcando. Hay una manera para hacerlo tanto en PDF como en Word. Entonces, que lo puedan hacer offline, por así decirlo, ¿no? Eso sería todo. Mañana nos vemos a las 4 y terminamos esta parte del librito de gramática, ¿ok? En un momento más les mando la presentación, las tablitas, sus actividades y sus preguntas. Perfecto.